tardes o noches. Para nuestro tema de nuestro equipo vamos a hablar de cómo la Segunda Guerra Mundial tuvo impacto en algunos continentes como lo es en Asia y especialmente en África, mediante una exposición audiovisual junto con todos mis compañeros y espero les guste. Y bueno, como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial comenzó de 1939 y ahí finalizó en 1945. Mediante este intervalo de tiempo, varios países de África y Asia pues tuvieron como un cambio drástico. ¿Y esto por qué? Bueno, comencemos en que en África, con la conferencia de Berlín, varios países europeos tenían el control en este continente. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, varios países pues trataban de mostrar su poderío militar y pues proveían los recursos naturales de África, tanto recursos humanos incluso, para poder satisfacer esta hambre de guerra. En el caso de Asia, pues salieron varios países a relucir, como es el caso de Rusia o incluso el caso de Japón, que después pues tuvo un declive tremendo, pero salieron a la luz y a la órbita mundial. La mayoría de los eventos históricos tienen algunas consecuencias involuntarias. En esa línea, la Segunda Guerra Mundial contribuyó a la descolonización y la liberación política de África. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas ya no podían mantener sus imperios porque estaban agotadas y sumamente empobrecidas. Cuando la India se independizó de los británicos en 1947, sentó un precedente en el desafío al gobierno británico y de ese modo inspiró a muchos nacionalistas africanos en la lucha contra el colonialismo. En este contexto, la Segunda Guerra Mundial amplió los horizontes sociales y políticos generales, no solo de los exmilitares que habían servido en la guerra, sino de muchos africanos que se habían quedado atrás. La Segunda Guerra Mundial también influyó en el espíritu de autogobierno y la autodeterminación, porque al final la sede del poder mundial ya no era Europa Occidental, sino que se había dividido entre Washington y Moscú. Las dos superpotencias tenían una tradición antiimperialista, aunque Estados Unidos y Rusia también habían ejercido el imperialismo en otros escenarios. Sin embargo, la Unión Soviética y los Estados Unidos apoyaron los movimientos nacionalistas después de la guerra, lo que creó presiones sobre las potencias europeas para hacer concesiones en África. Para millones de africanos de todo el continente, la Segunda Guerra Mundial fue una importante experiencia de internacionalización. Al final, muchos africanos estaban dispuestos a gritar por la libertad y la independencia. Las potencias que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial hicieron uso de su poder e influencia para defender sus propios objetivos, lo que llevó a varias naciones a verse involucradas o afectadas. En este caso, los países del norte de África son uno de los más destacables, pues entre el 10 de junio de 1940 y hasta el 16 de mayo de 1943 fue sede de varios enfrentamientos, principalmente alrededor del Canal de Suez, pues ambos bandos luchaban por controlarlo debido a su importancia como canal de comunicación y transporte de suministro y tropas. La lucha en el norte de África empezó con la ocupación de un fuerte italiano por fuerzas británicas, seguido por una ofensiva italiana y una contraofensiva británica, que desembocó en Hitler enviando al conocido grupo como Afrika Korps a partir de la segunda batalla del Alamein en octubre de 1942. Esto representó la derrota del eje, pues hubo un desabasto de tropa en varios frentes del campo de batalla, y es un claro ejemplo del impacto y la importancia que recae en el suministro de productos y la importancia que se le da a este. En este caso del canal de Suez y los puertos que había a lo largo del mar Mediterráneo, pues ambos bandos buscaban desesperadamente el control de esos puntos y la guerra se inclinaba a favor de quien tuviera ese control. El fin de la Segunda Guerra Mundial en Asia fue tan duro como en Europa. Japón quedó devastado y el régimen imperial llegó a su fin. En el libro de Lawrence Rees, titulado El Holocausto Asiático, nos detalla con infinidad de datos el porqué de este título tan sorprendente y siniestro. Si bien sabemos, China fue el país más castigado, con unos 20 millones de muertos, no solo por la ferocidad de los ataques japoneses, sino porque la agresión a China por parte de Japón fue en diversas fases. Algunos analistas nos hablan de el Holocausto Asiático
como comprobamos en el libro de Rees, por los crímenes de guerra, masacres, asesinatos masivos, utilización de armas biológicas, experimentos en humanos, etc. Un terrible holocausto en Asia. Como sabemos, las potencias del eje fueron vencidas en el año de 1945, gracias a la unión de las potencias aliadas. Entre las consecuencias más importantes que dejó esta guerra en Asia fueron las millones de muertes, la devastación económica y la división política entre los países. El inicio de un proceso de descolonización motivado ocasionó la independencia de múltiples países de Asia que estaban bajo el control europeo, ya que la guerra había dejado a las potencias europeas muy debilitadas. También hubo intensos movimientos migratorios de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares. Puntualmente en Asia se dio fin al régimen totalitario en Japón. Japón perdió todas sus colonias, devolviendo los territorios ocupados a China, como Manchuria y Formosa, y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos. En Japón, miles de personas murieron y muchas otras quedaron con secuelas tras la radiación ocasionada por las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Corea quedó dividida en dos partes. En torno al paralelo 38, la norte quedó bajo la protección soviética, mientras la sur bajo la influencia norteamericana. Corea, la tierra de la calma matutina. Debido a su estratégica posición geográfica en el este de Asia, Corea fue vulnerable a invasiones y a la influencia cultural de los vecinos a lo largo de la historia. Se comprende así que el arte coreano ha llegado a compartir con China y Japón técnicas, conceptos estéticos. Este espacio ofrece un acercamiento a las creencias y a las costumbres tradicionales, ilustradas con obras que datan desde el periodo neolítico hasta los principios del siglo XX. Destacan ofrendas funerarias, pinturas, instrumentos musicales, indumentaria, porcelana verde, piezas que distinguen del arte de Corea y que se constituyen aportaciones culturales sobresalientes. Es por eso que esta sala tiene como objetivo dar a conocer a los visitantes aspectos relevantes y peculiares de la cultura coreana. Lo pueden encontrar en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y este proyecto se viene haciendo desde el 1 de enero del 2019 y va a continuar hasta el 31 de diciembre de 2024, de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada es completamente libre. Para seguir aprendiendo sobre la cultura asiática y africana, podemos visitar dos canales en YouTube. El primero es Urkari, que este canal tiene como finalidad conocer la geografía y la cultura de muchos países que algunas veces ignoramos su existencia. Aquí encontrarás tops, documentales, curiosidades y también geopolítica. El siguiente es RT Documentales. Si te da curiosidad qué hay dentro del territorio más grande del mundo, este canal es perfecto para saber cómo se desarrolla la vida en distintas tribus de África, y podrás encontrar a fondo sus costumbres, su gastronomía, su forma de vida y cómo se mantienen ante la globalización que aparta sus costumbres del mundo moderno. Si quieres aprender un poco más sobre qué estaba sucediendo en Asia en la Segunda Guerra Mundial, te recomiendo el Museo de Memoria y Tolerancia, que está ubicado en la Ciudad de México, ya que este museo tiene el propósito de mostrar la presencia de las ideas racistas en un periodo de la historia de la filosofía, el cual fue fundamental para la conformación de la cultura en el occidente. Además de aprender qué estaba sucediendo en Europa, puedes aprender también sobre el caso de Camboya y sus tribus, el trabajo forzado, el desplazamiento forzado, qué sucedía con las minorías étnicas y algunos sectores de la población, y todo sobre la reconstrucción de Camboya, así como otros casos muy lamentables de Darfur en Sudán, donde se hace notar el odio y la persecución de personas por su origen étnico, que hoy es muy común el dominador en esa parte del mundo, y aprender sobre la responsabilidad que tenemos como comunidad internacional para intervenir en los conflictos internos de otros países. Siguiendo con la memoria de la Segunda Guerra Mundial, si alguna vez tienes la oportunidad de ir a Hiroshima, Japón, puedes visitar la cúpula de Genbaku o cúpula de la bomba atómica. Es una construcción de ladrillo y hormigón con una cúpula de estructura de acero, y desde 1996 está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Después de la explosión de la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945, este edificio fue inmediatamente preservado exactamente como se encontraba después del bombardeo. Sirve como un monumento conmemorativo de la devastación nuclear y un símbolo de esperanza en la paz mundial y la eliminación de todas las armas nucleares.